todo, buenas noches. Gracias por estar viernes a esta hora aquí. Esto demuestra que hay muchas ganas de escuchar las ideas de la libertad y mucha convicción. Y también mañana, en nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, le damos bienvenida a todos ustedes y especialmente al doctor Rojas, que nos acompaña en esta jornada y quien nos acompaña con muchos eventos a lo largo del año. La verdad que te agradecemos mucho siempre por estar acompañándonos. Y también, bueno, con la posibilidad de coordinar esta actividad con el Instituto AMAI y con la Juventud Liberal Universitaria. Así que, bueno, también esto es un evento conjunto que hacemos con estas instituciones y van a tener 2 jornadas intensas de debate, van a poder trabajar y debatir con los panelistas, así que, bueno, esperemos que sea para todos ustedes muy interesante la jornada. Solamente 2 cuestiones de promoción de nuestra fundación, por el que no la conoce. Después, bueno, pueden retirar algunos folletos para saber cuál es la actividad que hacemos nosotros. Básicamente tiene que ver con la capacitación política y económica, así que los invitamos a anotarse en todos los seminarios online que damos. Lo pueden ver en la página web, también en seminarios presenciales como este. Y por otro lado también los invitamos a sumarse tanto como lectores como redactores, porque es un espacio abierto que es visionliberal.com.ar. Es una plataforma que hemos lanzado hace 3 meses, visionliberal.com.ar, ahí tienen el loguito. Ahí nosotros lo que hacemos es no solamente promocionar todos los eventos de las organizaciones liberales de Argentina, sino también un espacio para la opinión sobre los temas de coyuntura y los temas estructurales tanto de Argentina y de Latinoamérica. Así también los invitamos porque es un espacio abierto y bueno, vos sos parte de los que escriben, así que la Juventud Liberal Universitaria también puede ser un lindo espacio para sus ideas. Así que bueno, nada más. Gracias. Bueno, la idea es comparar un poco tanto la justicia, la educación y la economía en una sociedad libre con la del Estado del Pacto, los beneficios de cada una. Cualquier pregunta que les surja, traten de anotarla para al final de cada segmento hacer las preguntas que tengan. La idea es un poco después discutir, comparar las ideas que tenemos cada uno, así como discútenlo. Recordamos también, Fabricio, que después de la exposición del doctor Rojas viene Eduardo Martín, así que hoy tenemos 2 sesiones para escuchar. Eduardo, Bueno, buenas tardes. Un gusto, como le decían recién, la idea de esta primera parte de la exposición es discutir un poco la visión del derecho desde una perspectiva liberal y comparar un poco esa visión con lo que tenemos actualmente y con otras formas de ver el derecho. A mí me gustaría saber, antes que nada, ustedes son de aquí, ¿quiénes son estudiantes universitarios? Todos, casi todos. ¿Y quiénes estudian abogacía? Yo soy abogada. Yo soy abogada. Y soy un estudiante, y economía. ¿Y qué más estudian? Ciencias políticas, ¿quiénes estudian ciencias políticas? Ahí están. Bien, bueno, bárbaro. Es bueno que no haya abogados, porque los abogados normalmente creo que haya pocos abogados, porque tiene una visión distorsionada del derecho. Los abogados, desgraciadamente, yo soy uno de ellos. Básicamente, ustedes y sobre todo el liberalismo se ha enfocado en los últimos tiempos en la economía. Ustedes y mañana van a tener todo un día de jornadas de discusiones sobre temas económicos. Y fundamentalmente la visión de la sociedad desde el liberalismo ha sido una visión del mercado, el proceso de mercado, que es el proceso de intercambio de las personas en la sociedad. Una tesis fundamental que yo quiero traerles hoy es que en realidad los mismos principios que ustedes toman para analizar este proceso de intercambio en el mercado deberían utilizarlos para estudiar el derecho, que no es más que una expresión más de ese proceso de mercado. En el mercado la gente intercambia bienes, servicios, intercambia conocimiento, intercambia una cantidad de cosas, y ese proceso de intercambio se facilita fundamentalmente a través
acuerdos que fundamentalmente permiten que ustedes hagan promesas a largo plazo y que esas promesas se cumplan o no se cumplan, de acuerdos para tratar de evitar que haya conflictos y prever de qué manera los van a solucionar si aparecen los conflictos, o de prever mecanismos de solución de los conflictos que no se puedan solucionar previamente. Y ese aspecto del mismo proceso de intercambio del mercado puede ser considerado el derecho. Uno de los grandes estudiosos del derecho de una perspectiva liberal, que fue un italiano, Bruno Leoni, tiene 2 libros extraordinarios que yo les recomiendo, fundamentalmente La libertad y la ley. Bruno Leoni tenía una tesis muy interesante. Para él decía, el derecho nace con el reclamo. Hasta que nadie tiene un reclamo para hacer, el derecho no existe. Y eso es bastante interesante, porque ustedes firman un contrato, alquilan un departamento, y ese contrato lo guardan en un cajón. Y mientras todo el mundo cumpla las cláusulas, mientras no tengan un conflicto, ese contrato va a seguir en el cajón y no va a haber ningún tipo de reclamos de ninguna naturaleza. Ahora, cuando alguien deja de cumplir, ahí es donde empieza a haber un conflicto jurídico. Y como decía Bruno Leoni, el derecho nace con la pretensa, decía el italiano, ¿no? con el reclamo que alguien hace. Y esta es una visión del derecho que es muy acorde con la visión liberal del proceso económico. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de la Escuela Austríaca de Economía? Bien. Ustedes saben que uno de los exponentes más grandes de la Escuela Austríaca de Economía era Ludwig von Mises. Y Mises lo que hizo en el siglo pasado fue desarrollar el estudio del proceso de mercado a través de una ciencia que él llamó praxeología. La palabra praxeología ya existía de antes, pero prácticamente era un vocablo no utilizado. Praxeología viene de praxis, de acción, ¿no? Y Mises lo que decía es que la economía es la ciencia de la acción humana. En realidad, la economía es la praxeología, la ciencia de la acción humana, y es la base del proceso económico. Uno empieza a estudiar la sociedad a partir de la acción de cada individuo. Y entonces lo que Mises nos decía era, para poder conocer la sociedad, tenemos que conocer cómo funciona el individuo y cómo actúa el individuo. Porque la sociedad no es más que interacciones entre individuos. Ese orden, que ahora vamos a ver, de la sociedad, no es más que el producto de millones de personas interactuando, cada una de ellas buscando sus propios logros, sus propias metas, tratando de actuar en su propio beneficio y tratando de, muchas veces, ofrecerle a los demás algo que los demás quieran para obtener de ellos lo que uno busca. Y en ese proceso de interacción que se basa fundamentalmente en la acción de cada individuo, se genera un orden. Ese orden es el mercado, ese orden es la sociedad. Uno puede, ¿cómo definir la sociedad? La sociedad es el orden que se produce a partir de la interacción de millones de personas que están permanentemente interactuando unas con otras. Y esta idea de orden, en realidad, proviene, digamos, ya desde los griegos para acá, en el mundo se estudiaron 2 formas de orden. Uno es el orden planificado, ¿no? Es decir, hay una autoridad o una persona o algo que organiza las cosas de determinada manera y las ordena artificialmente de determinada manera. Y los griegos manejaban la idea de cosmos como la idea de un orden espontáneo, era un orden que no era producido por nadie, sino que se generaba a partir de estos procesos de interacción libres voluntarios, donde las personas, sin proponérselo deliberadamente, generaban efectos que terminaban generando una suerte de orden. Esa diferencia entre los órdenes artificiales y los órdenes naturales o espontáneos viene de los griegos hasta nosotros. Pero hubo un momento en la historia del mundo que fue fundamental, y esto tiene mucho que ver después con el nacimiento y desarrollo de la economía por un lado y la evolución del derecho por el otro,
tiene un hito fundamental que es el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII hubo hubo dos corrientes de pensamiento muy marcadas. Por un lado, ustedes tenían en el continente europeo la visión racionalista, lo que Hayek se llamaba el racionalismo constructivista, esta idea de que la sociedad tiene que ser regulada. ¿No? Había una visión que venía desde las ciencias duras, desde la física, la geometría, esta idea de que la razón nos permite deducir y organizar todos los aspectos de cualquier cuestión, que esto era llevado incluso al orden de la sociedad. Es decir, la sociedad puede ser también organizada de una manera artificial y es bueno que lo sea. ¿No? Hayek lo cita de Descartes. Descartes decía que justamente la grandeza de Esparta se basó precisamente en que la sociedad había sido organizada por una única mente, y al ser organizada por una única mente, esa organización era coherente y digamos, no tenía fisuras. Y Hayek precisamente lo que nos explica es que la sociedad funciona de una forma totalmente contraria a esta idea. Hay una idea intuitiva, si ustedes quieren, de que si hay millones de personas coexistiendo es porque alguien está regulando las cosas para que puedan coexistir. Hayek, y esto se lo recomiendo en los estudios, su libro de estudios tiene un trabajo que se llama La teoría de los fenómenos complejos, donde Hayek explica las bases de la metodología en ciencias sociales. Decía, la sociedad es un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, es el producto de la interacción y el intercambio de millones de personas, cuyos deseos y decisiones no podemos prever, porque permanentemente estamos buscando nuevas cosas, estamos cambiando de opinión, nos cambian las modas, tenemos conocimientos diferentes, etc. De modo que es imposible, es imposible que una única autoridad o una única directriz pudiera organizar la sociedad del modo en que la vemos. O sea, ahí precisamente los fenómenos complejos, por ser consecuencia de decisiones de millones de personas cuya conducta no puede ser prevista, no puede ser reglamentada, no puede ser regulada. Es decir, son órdenes espontáneos. Hayek utilizaba esta expresión, ¿no? Es decir, es un orden que se genera a partir de que cada uno de nosotros interactúa con otros, pero al interactuar con otros también estamos viendo las consecuencias de lo que estamos haciendo y estamos permanentemente acomodando nuestra conducta a lo que va a ser importante para poder obtener de los demás lo que nosotros buscamos. Y esta idea de orden espontáneo viene de una rama de este siglo XVIII, que eran los llamados autores morales escoceses, ¿no? Adam Smith, Adam Ferguson, que es uno de los menos conocidos y posiblemente más profundos pensadores escoceses, y David Hume, que precisamente la tesis de estos autores era la siguiente: las personas actúan buscando el bienestar personal, actúan para ganar y para vivir mejor. Hay un famoso párrafo de La riqueza de las naciones de Adam Smith que dice que no es de la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero que no tiene esos productos, sino de su egoísmo. Porque yo quiero el pan, la cerveza o la carne, tengo que ofrecerle a él algo que él quiera más para obtener de él esos productos. Y decía, la base del intercambio es el egoísmo, entendido como que cada uno de nosotros actúa buscando estar mejor, ¿no? Mises después les traducirá en la acción humana este principio como las personas actúan tratando de pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria. O sea, ¿qué es más o menos satisfactorio? Depende de cada uno de nosotros. No hay estándares que digan que es mejor que otra cosa. Nos podemos equivocar, podemos tomar malas decisiones, pero lo cierto es que en el momento que actuamos estamos pensando que lo que vamos a hacer nos va a poner en una mejor situación que la que estábamos antes de hacerlo. Incluso la persona que decide suicidarse
está pensando que después que se pegue el tiro va a estar mejor. Probablemente se equivoca, pero lo cierto es que él está pensando eso y por eso lo hace. Entonces, esta idea viene de los escoceses. Los escoceses decían, actuamos para tratar de estar mejor. Pero actuamos con un montón de problemas. Tenemos conocimiento limitado. O sea, la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos sobre la base de conocimiento que es limitado, nos equivocamos muchísimas veces. Después Hayek les dirá, no solo es limitado el conocimiento, sino que es disperso. Esto es, cada uno de ustedes sabe mucho sobre algo en particular y muy poco sobre casi todo lo demás. Pero lo que sabe cada uno de ustedes es diferente de lo que sabe la persona que tienen al lado. De modo que parte de este proceso de intercambio que es el mercado no es solo intercambio de bienes y servicios, es fundamentalmente intercambio de conocimiento. Nosotros vivimos aprovechando el conocimiento de otras personas. Piensen ustedes todo lo que hacen en el mundo y todo lo que utilizan y todo lo que están usufructuando permanentemente. No somos expertos en todo, ni tenemos conocimiento sobre todo, pero estamos permanentemente utilizando el conocimiento de otras personas en nuestro propio provecho. ¿Cómo lo hacemos? A través de este mismo proceso de intercambio. Seguramente si ahora llego a mi casa y hay un corte de luz, voy a buscar un electricista, porque yo no sé nada de electricidad. Si el electricista cuando se va de su casa lo mete en preso, seguramente me va a llamar para que lo vaya a sacar de la cárcel. O sea, cada uno de nosotros sabe algo, de algunas cuestiones, sabe muy poco de casi todo lo demás. Y estamos permanentemente intercambiando conocimiento. Es una rama mucho más empirista que la otra que pone una racionalidad de arriba. En el otro extremo, en el continente europeo, esta idea del racionalismo, que desde la razón se pueden deducir todas las cuestiones, decía, no, mire, hay respuestas para todo. Y esto se ve tangible en el derecho. ¿A qué condujo el racionalismo en el siglo XVIII? A la codificación. La idea de que el derecho es algo escrito, ordenado y completo, donde todas las soluciones a todos los problemas están escritas. Federico II de Prusia, en esa época, era un emperador que tenía veleidades de codificador, pero al mismo tiempo odiaba a los abogados, y lo bien que hacían de alguna manera, o por lo menos él decía, los abogados son una pérdida de tiempo, porque la gente gasta plata, embrollan todos los problemas, están todo el tiempo litigando. Yo voy a hacer que se redacte un código que va a ser tan completo y tan perfecto que la gente no va a necesitar abogados. Que cualquier problema que tenga lo va a buscar en el código, lo va a encontrar y lo va a poder encontrar la solución ahí. Y ahí es donde encarga el famoso Código de Prusia, que fue uno de los modelos de código civil larguísimos que hubo en esa época. Pero claro, los que sean abogados aquí sabrán que cuanto más extensa es una ley, más abogados van a hacer falta, más discusiones va a generar, etc. Lo cierto es que esta idea de que el derecho puede ser elaborado artificialmente por un legislador o por una mente racional que todo lo prevea, en realidad fracasó, pero culturalmente ha regido hasta nuestros días, ¿no? Si ustedes paran en la calle a alguien y le preguntan qué es el derecho, y le decís, bueno, el derecho es lo que hacen acá enfrente. Los legisladores se juntan y elaboran el derecho, que es la ley del Parlamento. Sin embargo, en la historia de la humanidad, esta idea de que el derecho es la ley, es el producto de una autoridad política que sanciona normas y las impone obligatoriamente, son los últimos 5 minutos de nuestra historia. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos han resuelto sus problemas, sus conflictos, a través de la aplicación de normas que en la mayoría de los casos ni siquiera eran, o sea, se comprendía de cuál era su origen, ¿no? Hayek se apoya mucho en la antropología. Entonces Hayek cita a los grandes antropólogos del siglo XIX que explican que en las sociedades primitivas
mucho antes de que el ser humano tuviera capacidad de elaborar conceptos abstractos tales como norma, obligación o derecho, ya estaban respondiendo y acatando ciertas normas sociales que estaban establecidas en la comunidad en la que vivían, porque sabían que si no las cumplían iban a tener problemas. Aun cuando ellos no elaboraran expresamente el concepto de norma obligatoria, sabían que ellos tenían que respetar ciertas reglas que eran las que regían la forma de convivir en la sociedad, porque eso era lo que les permitía a ellos alcanzar sus objetivos. Si no lo hacían iban a tener problemas. De esa idea de las sociedades primitivas, el mundo fue evolucionando a través de normas que en su mayoría fueron de carácter consuetudinario, o sea, de costumbres. Toda Europa, originalmente, estamos hablando de algunos siglos antes del siglo XVIII, durante muchos siglos desarrolló lo que se llamaba el derecho foral o el derecho consuetudinario. En cada región, los conflictos entre las personas se resolvían aplicando las costumbres del lugar. La gente sabía que estaba bien o que estaba mal. Normalmente había árbitros o jueces que tomaban esas costumbres para resolver los conflictos que se generaban, y eso fue el origen del derecho. Esa idea de derecho como costumbres sobre la base de las cuales se resuelven conflictos tuvo tres expresiones muy sólidas y muy importantes en la historia de la humanidad, que fueron fundamentalmente la lex mercatoria, para explicar qué fue cada cosa, el antiguo derecho romano y el common law inglés. La lex mercatoria se desarrolló durante varios siglos antes y durante la Edad Media en los puertos del Mediterráneo. Imagínense el mundo en esos siglos, estamos hablando siglos del 11 al 15 más o menos, 16, el mundo conocido prosperaba en los puertos del Mediterráneo. Los puertos del Mediterráneo tenían un flujo comercial de gente que venía de Asia, de África, del norte de Europa, de todas partes del mundo conocido, confluían todos ahí y tenían sus tratos comerciales. Ahora, esto juntaba a personas que hablaban idiomas distintos, que tenían costumbres distintas, que tenían religiones distintas, costumbres distintas. Sin embargo, en esos puertos se fueron desarrollando mecanismos de solución de conflictos que eran no por abogados, sino por comerciantes. Los propios comerciantes establecían mecanismos de solución de conflictos basados en las costumbres comerciales del lugar. Y esto generó un cuerpo de soluciones, un cuerpo de derecho, que curiosamente fue elaborado por comerciantes aplicando costumbres comerciales. No había ni una autoridad estatal que lo santificara, ni ningún abogado que dijera esto es el derecho. Simplemente, cada vez que había un conflicto en un acuerdo comercial entre alguien que venía de la China y un tipo que venía de Escandinavia, había un árbitro que era comerciante y que resolvía ese conflicto aplicando las costumbres comerciales del lugar. Esa fue la base de un derecho, de un cuerpo de normas que no fue establecido por ninguna autoridad, que surgió espontáneamente y que al día de hoy hay un reverdecer del concepto de lex mercatoria, porque ahora el proceso de globalización hoy en el mundo lo que nos está produciendo es que hay una serie de formas contractuales en el comercio internacional que involucran personas de países distintos que tienen regímenes jurídicos distintos, legislaciones distintas, y ya hay mucha gente que está hablando, haría falta, y de hecho ocurre con una serie de organismos de arbitraje internacional, un cuerpo de normas basados en costumbres comerciales que pueda ser nuevamente aplicado para resolver este tipo de cuestiones sin necesidad de depender
de cómo compatibilizamos la legislación impuesta de cada uno de los países de las personas que intervienen, ¿no? La Lex Mercatoria fue un hito fundamental en la historia del mundo. El derecho romano fue otro gran ejemplo. Durante 10 siglos en Roma el derecho evolucionó a partir de las decisiones de los pretores, que eran los jueces romanos, y de los jurisconsultos, que eran árbitros, que en realidad cuando había un conflicto las partes iban, ellos resolvían ese conflicto. ¿Cómo lo resolvían? Remitiéndose a costumbres, remitiéndose luego a precedentes de lo que ellos mismos, otros jueces o pretores habían resuelto. Y con los siglos fueron creando una serie de principios del derecho que fueron la base del derecho civil, el derecho privado fundamentalmente, que se aplica en todo el mundo occidental. Ninguna autoridad lo impuso, fue por un producto espontáneo de jueces resolviendo cuestiones sobre la base de costumbres, del sentido común, de lo que era más razonable, principios como que nadie puede transmitir un derecho más perfecto que el que tiene, o que los contratos tienen que ser cumplidos. Cosas de ese tipo empezaban a ser resueltas, y con el tiempo esos principios se iban haciendo cada vez más sofisticados, hasta crear un cuerpo de derechos que ninguna autoridad había creado, que era un producto de la costumbre y que evolucionaba con la misma costumbre. Y fíjense qué curioso, cuando empieza a caer el Imperio Romano, Justiniano, en el año 533, decide poner todo ese viejo derecho romano en un código. Justiniano dice, bueno, estamos perdiendo la grandeza de Roma, lo más grande que hemos tenido fue nuestro derecho, pero nuestro derecho nunca fue escrito, siempre estuvo desperdigado en lo que decían los pretores. Juntemos todo esto y pongámoslo en un código. Y se elaboró el famoso Código de Justiniano. ¿Y qué efecto produjo eso? A partir de ese momento, el derecho pasó a ser lo que el emperador dice que es. Porque Justiniano dijo, a partir de hoy, el derecho es lo que está en el código. Si no está en el código, no es derecho. Porque yo quiero que se apliquen estos principios que han sido los grandes principios. Y uno puede decir, bueno, los principios eran buenos, pero una cosa es que esos principios sean el producto de una evolución espontánea, y otra cosa es que esos principios sean el producto de una imposición política por parte del emperador. Porque con el mismo criterio, ese código podría ser cambiado por otro código en sentido totalmente distinto, como de hecho ha ocurrido en el mundo. Y pasó entonces el derecho a ser el producto de una autoridad política, ¿no? Ese es el gran problema que tuvo la evolución del derecho romano. Los ingleses, con el common law, tuvieron un proceso muy similar. O sea, el common law anglosajón era el producto también de decisiones de jueces que resolvían sobre la base de las antiguas costumbres, del sentido común, de la razón, y luego de los precedentes ellos mismos, que se iban repitiendo en la medida en que eran eficientes para resolver controversias. Y no había legislaciones, no había leyes escritas, o sea, todo hasta en materia de derecho penal, que es, con el principio de legalidad, es más complicado que no haya leyes escritas. Los anglosajones lo resolvieron todo a partir de la jurisprudencia evolutiva. Hayek explica que en realidad hasta el siglo XIX el Parlamento inglés prácticamente no legislaba, se dedicaba a cuestiones administrativas, a decidir si le declaraba la guerra a Francia, cuántos impuestos iban a cobrar, y a hacer reglamentaciones internas de cómo funcionaba el propio gobierno, pero no legislaba en materia de derechos de las personas. El derecho era algo independiente, que iba por otro carril, no tenía contacto con la autoridad política. Cuando los americanos, las colonias americanas se independizan de Inglaterra, hubo una discusión parecida, una discusión similar. Los colonos americanos querían romper con la corona británica, pero querían mantener el derecho anglosajón, porque sabían que era la garantía de las libertades individuales.
hasta el punto que hubo una discusión muy interesante cuando se sanciona la Constitución de Estados Unidos. Se discutía si tenía que la Constitución que tener una declaración de derechos o no. Bueno, nuestra Constitución empieza con una declaración de derechos, casi todas las constituciones modernas empiezan con una declaración de derechos. Y la tesis de los federalistas era que en realidad no hacía falta una declaración de derechos. Porque dicen, bien, la Constitución para lo único que sirve es para organizar las instituciones del gobierno cuya finalidad es proteger derechos individuales. Los derechos ya están protegidos por el common law, por el derecho, lo protegen los jueces, no es algo político, no tiene por qué estar metido en la Constitución. Porque, decía Hamilton, el federalista, alguien se puede olvidar un derecho y entonces el día de mañana decirme que yo no tengo derecho a algo porque no está en la Constitución. O al revés, alguien puede venir mañana y quitar un derecho de la Constitución y decirme que yo ya no lo tengo más porque ya no está en la Constitución. No podemos dejarle a la actividad política la definición de nuestros derechos. Los derechos son algo que tienen una vida paralela, tienen una vida distinta y se resuelven en los tribunales y la resuelven los jueces, no la resuelve el poder político. Esa era la visión anglosajona del derecho durante mucho tiempo. O sea, vemos que hubo toda una tradición que era muy consistente con la idea económica del proceso de mercado, porque de hecho era una forma de acompañar el proceso de mercado. Ustedes tenían gente contratando libremente, comprando, vendiendo en el proceso de mercado, y tenían un cuerpo de jurisprudencia y jueces que estaban dispuestos a resolver los conflictos que ese intercambio pudiera producir, ¿no? Y en este punto hay algo muy interesante, ¿no? Porque si lo traemos más hacia nuestros días, Mises, como les decía, desarrolla la idea de praxeología y la desarrolla como base del proceso económico. Dice, la praxeología, la ciencia de la acción humana, todo el proceso económico parte del estudio de la acción humana. Pero Mises decía, los principios de la praxeología no deben limitarse al campo de la economía, también rigen en el campo del derecho y en el campo en realidad de todas las ciencias sociales. ¿Cuál sería una visión praxeológica del derecho? Una visión praxeológica del derecho sería una visión a través de la cual uno ve al derecho como el modo de resolver los conflictos o evitar la producción de conflictos en el proceso de intercambio de todo tipo que es el proceso de mercado. El derecho, en una visión praxeológica, sería un aspecto del proceso de mercado. La economía estudia un aspecto, el derecho estudiaría otro aspecto. Pero en este contexto no hay cabida o no se justificaría la existencia de una autoridad imponiéndole reglas a ustedes ex ante para decirles cómo tienen que llevar adelante su vida o cómo tienen que vivir. En realidad, la idea liberal que surge de estas visiones del derecho que les mencionaba es la idea de que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera mientras no altere o interfiera con los planes de otras personas. Y en el momento en que esto ocurra, hay alguien que va a resolver el conflicto y va a evitar que ustedes con su conducta puedan agredir los derechos de otros. Esa era la visión fundamental del derecho en una visión liberal. Como les decía, en el continente europeo el racionalismo llevó a una visión muy diferente, una visión según la cual, que es la que nosotros hoy hemos heredado, según la cual ex ante, o sea, previamente, alguna autoridad tiene que reglamentar o regular la forma en que ustedes van a ejercer sus derechos o van a tomar sus decisiones, porque se considera que una ley escrita y previa les genera seguridad jurídica. Bruno Leoni ataca mucho esta idea de que la legislación escrita y previa nos permite saber cómo son las reglas de juego y por lo tanto
tener seguridad jurídica, mientras que si uno tuviese que depender de lo que va a decidir un juez mañana, sería menos seguro. Bruno Leoni les explica, una ley escrita, minuciosa, segura, puesta en un papel, puede ser cambiada en 24 horas por una ley en sentido contrario, en la medida en que cambie la voluntad de los legisladores o la integración de la legislatura que la sancionó. Su vida depende de la voluntad del cuerpo político que la sancionó. Y una pregunta, sí. ¿el otro caso no podría depender de los jueces? Claro, pero el punto, ahí hay un punto muy interesante, porque un juez no interviene hasta que no haya un conflicto. O sea, nosotros estamos acá charlando sobre esto animadamente, y a lo mejor acá enfrente están ya sancionando una ley que nos va a fregar mañana. O sea, y sin que nosotros nos enteremos hasta que sea demasiado tarde, ni podamos intervenir de ninguna manera para evitarlo. Mientras que en un sistema de derecho judicial, la autoridad no interviene hasta que hay un conflicto. Y cuando hay un conflicto, obviamente vos tenés que ir y tendrás la posibilidad de decir lo tuyo, y el juez resolverá. Pero cuando el juez resuelve en un sistema de derecho judicial, como ha sido el common law o el derecho romano, una sentencia tiene dos partes. Una es resolver el conflicto que se generó entre las partes, y la otra es sancionar una pequeña norma abstracta que sea aplicable a futuros casos parecidos. Pero esa norma abstracta es un aspecto muy pequeño, posiblemente, del negocio general que se está discutiendo. Con lo cual, y esto lo explica muy bien Hayek en La libertad y la ley, el proceso de evolución y de cambios dentro de un sistema judicial es mucho más lento y mucho más previsible, porque necesitas que muchos jueces dicten sentencias en sentido contrario. Los jueces tienen que dictar sentencias fundadas, con lo cual un juez tiene que decir por qué se aparta de lo que resolvieron otros jueces y tener argumentos diferentes. Y dice Bruno Leoni, los cambios son mucho más lentos, mucho más previsibles. Mientras que hoy se juntan acá enfrente y dicen vamos a cambiar, vamos a reglamentar el régimen jurídico de la producción de azúcar, y te cambian totalmente la regla de juego, de un día para el otro. Y con un agravante. El proceso social de intercambio es un proceso dinámico. O sea, permanentemente estamos tomando decisiones, cambiando de parecer, se van generando nuevas formas de relación, etc. Cuando el legislador sanciona una ley, lo que hace es sacar la fotografía de un momento y legisla sobre la base de esa fotografía. O sea, ponele, somos legisladores, acá somos el Congreso y queremos dictar una ley de regulación del azúcar. ¿Qué hacemos? Y bueno, nos traen información. Al día de hoy se vende tanta azúcar, se compra tanta azúcar, el precio internacional es tal, el precio local es tal, hay tantos ingenios, hay tantos trabajadores. Tenemos esa información. Sobre la base de esa información, nosotros sancionamos una ley. Ahora, ¿qué pasa? La propia sanción de la ley va a generar incentivos para que la gente cambie su conducta. Si ustedes tienen una ley donde algunos se benefician y otros se perjudican, ustedes van a querer estar en la fila de los que se benefician, no de los que se perjudican. Perdón, Sí. me hace acordar esto como que el legislador pretendiera tener de antemano una visión de todas las variables que pueden llegar a ocurrir. Exacto. Me recuerdo un poco, en el siglo pasado hubo una discusión, bueno, en 1900 hubo una discusión muy particular entre dos personas. Uno era un matemático que se llamaba René Thom y Léa Gauguin, el filósofo este, y él decía que, o René Thom como matemático decía que iba a poder llegar un momento en el proceso de evolución del conocimiento y de la matemática donde se pudiera tener un absoluto control de todos los procesos y poder desarrollar un paradigma matemático que lo explicara. Y él lo explicaba era a partir de los fluidos, o sea, pura física, ¿sí? Claro. Y Léa Gauguin le decía, o Prigogine le decía, no, momento, es que implícito en cada uno de esos procesos hay una variable que puede mutar y que tira el resto del proceso. Claro. Entonces, lo que usted acaba de decir, como un legislador está, no entiendo, no es mi, digamos, mi lenguaje del derecho, pero me imagino como un legislador pretendiendo tener dentro de una ley
todo, abarcarlo todo, y mañana un comportamiento de una persona, alguien que maneja el mercado, que es algo psicológico, ¿sí? El mercado es completamente subjetivo, cambia y va a alterar todo el proceso. Exacto, y sobre todo que precisamente la propia sanción de la ley va a generar nuevos incentivos a la gente para modificar su conducta. Imagínense que esta ley del azúcar le generara un subsidio para los cañeros que tienen malas cosechas y que ese subsidio se pagara con un fondo de los que son productivos, que ha sido las leyes de azúcar desde el siglo XIX para acá. Es una redistribución de recursos que ha matado al sector, por eso les pongo el ejemplo. Entonces ustedes van a querer estar en la fila de los que reciben el subsidio, no de los que les pagan. Entonces el legislador, cuando hizo el cálculo, tenía una idea más o menos aproximada de a cuántos les iba mal, pero resulta que a la semana siguiente, misteriosamente, al doble le va mal y están todos golpeando la puerta para que les paguen el subsidio. Entonces el punto es que la gente va acomodando su conducta. Recuerden nada de mí, actuamos para estar mejor, y por lo tanto, si la ley me genera posibilidades de ganar y perder, yo voy a tratar de estar en la lista de los que van a ganar. Y esto hace que precisamente la legislación escrita no tenga el sentido, sobre todo la legislación que lo que pretende es regular la forma en que se comportan las personas, porque nosotros modificamos nuestro comportamiento permanentemente y lo vamos adecuando a lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, ustedes ven que hay como una tradición, incluso hasta una aceptación popular, como si fuera algo casi evidente, de que la sociedad necesita ser regulada, la sociedad necesita tener normas de alguna manera coactivas para poder funcionar. Y nosotros en realidad vivimos en buena medida decidiendo qué normas vamos a cumplir y qué normas no. Ahora ese sistema en Inglaterra no funcionó bien también por la independencia que hay de los jueces ahí con el poder político. Bueno, en Inglaterra funcionó porque justamente el poder político no se metía en las cuestiones de derecho. Hubo una tradición muy antigua, en realidad los orígenes de common law son muy antiguos, antes de que el poder político tuviera poder efectivo. Piensen que, por ejemplo, el juicio por jurados empieza en Inglaterra en el año 1140 con un mando del rey, porque claro, el Estado no llegaba a todos lados, no podía administrar justicia. Entonces el rey dice: en el interior de Inglaterra los crímenes que se cometan van a ser juzgados por los 12 vecinos más caracterizados del lugar, que van a administrar justicia a mi nombre. Y se empezó a generar un sistema de derecho que era totalmente independiente del poder político, no llegaba al poder político hasta ahí. Y esto hizo que el derecho rápidamente se fortaleciera mucho a partir de la jurisprudencia, y ya eso no tuvo posibilidad de que, por lo menos hasta ya muy entrado el siglo XIX, de que el Estado en sí mismo pudiera meterse en cuestiones de derecho. Y ya se había generado hasta una tradición en Inglaterra de que el derecho no es un tema de los políticos, es un tema que es independiente del poder político. Ahora, como les decía, nosotros estamos muy acostumbrados a que es al revés, que justamente no podríamos hacer nada si no estuviera previamente regulado. Piensen en ejemplos de miles. Uno de los últimos que hoy podrían tener es Uber, para decir algo, ¿no? Decir, no, Uber no puede funcionar en Argentina porque no está regulado. Cuando nosotros tenemos una constitución que es parte de esa tradición anglosajona de la que hablábamos hoy, que dice que una persona puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Sin embargo, hay hasta como una aceptación de que hasta que no lo regulen de alguna manera y el Estado diga que está bien, ustedes no pueden hacer cosas que no estén reguladas. Pero el mundo ha funcionado de la manera contraria. O sea, los reguladores siempre vienen después de los inventos.
no es al revés. O sea, alguien inventa algo nuevo, lo pone a funcionar, resulta exitoso, atrás viene el político que lo quiere regular. Pero en realidad la innovación y el bienestar que genera esto no es producto del político que lo reguló, sino de la persona que lo inventó. Es más, el político que lo regula probablemente esté entorpeciendo la posibilidad de que eso pueda crecer aún más todavía. Hay un cuento muy bueno que seguramente muchos de ustedes lo conocen, de Leonard Read, de Joe el lápiz, saben, algunos de ustedes lo habrán leído. Leonard Read fue un economista norteamericano a mediados del siglo XX, muy bueno, y escribió una vez un cuento, se llama Yo el lápiz, I Pencil, que era la autobiografía de un lápiz. Decía, yo soy un lápiz, diciendo yo soy un lápiz y no hay nadie en el mundo que tenga el poder suficiente como para producirme. Entonces empieza a contar toda la historia del lápiz, ¿no? Desde los hacheros canadienses que tiraban abajo los árboles con los que se hacía la madera del lápiz y los que sacaban el grafito en las minas para hacer la lámina del lápiz y todo un largo cuento de toda su historia, hasta que el lápiz terminaba en un negocio donde alguien venía con centavos y lo compraba. Y entonces él decía, para fabricarme tuvieron que ponerse de acuerdo miles y miles de personas que viven en países distintos, en algunos casos de países que están en guerras unos con otros, que hablan idiomas diferentes. Hasta prácticamente en los últimos tramos nadie sabía que estaba produciendo un lápiz. O sea, el tipo que tiró abajo el árbol le daba lo mismo si la madera la usaban para construir una cama o para construir un lápiz. Era lo que le interesaba, cuánto le iban a pagar por el árbol. Sin embargo, toda esa gente se puso de acuerdo para que yo esté en el negocio a un precio en el cual alguien estaba dispuesto a comprarme. ¿Cómo se produce este milagro?, decía. Bueno, eso es el sistema de precios. El sistema de precios es lo que hace que cada persona decida su conducta sobre la base de lo que va a ser más eficiente para ella. Y entonces el leñador sabía que le convenía tirar abajo un árbol, y el que compró la madera sabía que una parte de esa madera le convenía usarla para fabricar un lápiz, y así sucesivamente. Pero todo eso se producía porque el precio final del lápiz iba a ser 50 centavos. Esto lo van a ver seguramente mañana con Gabriel Lazarde, pero es muy importante tener en cuenta que en realidad los precios de las cosas no son la sumatoria de los costos. Es decir, en general dicen, no, pero bueno, esto cuesta esto, y por lo tanto yo sumo los costos. Yo podría dedicarme a construir un automóvil. Entonces me compro todos los repuestos, me compro todos los manuales, me compro todas las herramientas, no trabajo durante 2 años y me pongo a fabricar un automóvil que va a ser horrible, que más vale no se suban porque se va a estrellar a la próxima cuadra. Y yo puedo venir con una lista así de facturas de lo que me costaron las herramientas, de mi lucro cesante, de los sueldos que dejé de percibir, de los repuestos de lo que me costaron, y mi auto va a valer $500.000. Nadie me lo va a pagar. El punto es que las cosas, el precio de las cosas no son los costos. Pero sí, y esto es un principio que la Escuela Austríaca de Economía ha desarrollado mucho, los precios imputan valoración a los costos. O sea, si el precio del pan sube porque aumenta la demanda de pan, el precio de la harina va a tender a subir porque va a haber mayor demanda de harina. Todo ese proceso de intercambio, y el ejemplo del lápiz es tan importante, se maneja a través de acuerdos individuales que las personas llevan a cabo, que en muchos casos prevén los mecanismos para resolver conflictos, la intervención de árbitros cuando no se ponen de acuerdo en algún aspecto del contrato. Eso es el derecho, esa es la parte jurídica de todo este proceso de intercambio que nosotros tenemos. Y uno podría decir que resulta complicado entender el derecho en ese contexto, porque pareciera que termina siendo algo muy vago. Pero el problema que hay, y probablemente si uno analiza el derecho desde las bases praxeológicas, como decía Mises, hay una serie de aspectos
del intercambio, donde el derecho debería reforzar su teoría. Tanto Mises como Hayek dicen que, y coinciden en esto, que la economía es la ciencia social más joven, ha sido una de las últimas que se desarrolló, pero al mismo tiempo es la de mayor desarrollo teórico, y la que mayor desarrollo teórico ha tenido. O sea, a partir de la discusión de los marginalistas en 1870, para aquí, la teoría económica se desarrolló como teoría fuertemente, y los austríacos aportaron muchísimo en ese sentido. El derecho, las ciencias políticas, otras ciencias sociales, no tuvieron el mismo desarrollo con el mismo rigor científico que tuvo la economía. Y el derecho debería recuperar ese rigor científico en ciertas áreas, ¿no? O sea, hace falta una teoría de los contratos que sea fuerte, o sea, basada en la libertad individual, en la autonomía de la voluntad contractual, que eso tal vez se ha dado bastante en el mundo porque tanto en los sistemas de common law, donde había libertad, se ha desarrollado teoría de contratos, y en el derecho romano, mientras existió autonomía de la voluntad, también se ha desarrollado. Luego la legislación ha ido restringiendo su libertad contractual cada vez más. Hoy agarran el Código Civil y se quieren pegar un tiro porque prácticamente cada día tienen menos derechos para contratar, menos libertades para poder contratar libremente. Desarrollar una buena teoría de contratos, desarrollar una teoría de las normas, teniendo en cuenta que las normas no son el producto de una autoridad política, sino que son el producto, volver a tomar, y esto tal vez es la parte más delicada del desarrollo del derecho, volver a entender que las normas son el producto de ciertos valores en los cuales la gente se pone de acuerdo y a lo que nosotros llamamos costumbre, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en Inglaterra o en Roma en la época en que regían estos derechos consuetudinarios? La gente consensuaba determinados valores y tenía intercambios sobre la base de determinados valores. Y si ustedes ven, los que estudiaron Derecho y el Derecho romano, de ahí nacen los llamados principios generales del derecho, se van a encontrar con que había referencias, por ejemplo, al modo de conducta de un buen padre de familia. Por ejemplo, decía, bueno, ¿cuál es la conducta exigible? Y es la que se le exigiría a un buen padre de familia, decían los pretores. O justamente actuar de acuerdo con la buena fe y las buenas costumbres. Esta frase que las hemos estudiado en la facultad como algo que medio esotérico que nos viene en el derecho romano, en realidad era la expresión de reconocer que las normas consuetudinarias no eran cualquier invento, eran el producto de ciertos valores que la gente consensuaba, que pueden cambiar con el tiempo, pero cuyo cambio es más gradual. Y esto parte de la idea, que esto está muy bien explicado por Mises, de que la gente actúa como una suerte de espejo. O sea, nosotros tratamos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Reconocemos ciertos valores y que nos gustaría que esos valores sean reconocidos a nosotros. Y los mecanismos de intercambio, esto desde la antropología para aquí, en realidad se han desarrollado a partir de las expectativas que cada uno de nosotros tenemos en nuestros intercambios con los demás. Y esto, que es muy rudimentario, así explicado, es la base de lo que finalmente han sido las costumbres que han sido fuentes de normas para resolver conflictos. Otro aspecto fundamental es el desarrollo de una buena teoría de las instituciones. El análisis económico del derecho ha hecho aportes muy importantes en ese sentido. Douglas North, si se lo han oído nombrar, fue Premio Nobel de Economía, fundamentalmente por sus trabajos sobre el análisis económico de las instituciones y el análisis histórico de cómo las instituciones influyeron en el crecimiento del mundo. Y básicamente North explica que institución es todo mecanismo que sirve para resolver un conflicto.
cualquier invento del ser humano que nos ayuda a dos cuestiones, que esto hubo otro premio de economía, Ronald Coase, que probablemente los economistas lo hayan estudiado tal vez. Coase escribió un paper muy importante en 1960 que fue la base de su premio Nobel, del cual se deduce el llamado teorema de Coase. Y el teorema de Coase lo que les dice es que si los derechos de propiedad estuvieran perfectamente definidos y si cada uno pudiera ejercer los derechos de propiedad bien definidos, y los costos de transacción, esto es, los costos del intercambio, fueran muy bajos, el mercado resuelve todos los problemas. Porque es el modo más eficiente en que cada uno toma las decisiones que quiere tomar. Muchas veces nosotros no tomamos las decisiones que serían mejores para nosotros, o bien porque los costos de transacción son muy altos y se nos hace prohibitivo hacerlo, o bien porque no tenemos cómo ejercer el derecho de propiedad porque hay trabas para el ejercicio del derecho de propiedad. Entonces, una de las conclusiones del teorema de Coase es precisamente que la forma, que primero, que el derecho no es gratis, el sistema de normas que nosotros utilizamos puede ser útil si nos ayuda a bajar costos de transacciones, definir el derecho de propiedad, o puede ser extremadamente caro si nos entorpecen el ejercicio de los derechos de propiedad y nos generan costos de transacción. Entonces, Coase decía, bueno, enfoquémonos en justamente tratar esos dos temas, porque si logramos resolver esas dos cuestiones, el sistema de mercado es el mejor porque permite que cada uno tome las decisiones que considera más eficientes para él. En consonancia con esto, Nord dice, bueno, justamente, ¿qué es lo que nos permite modificar el tema de los derechos de propiedad y los costos de transacción? Las instituciones. Los contratos, por ejemplo, son instituciones. Las compañías de seguros que resuelven un montón de situaciones de manera eficiente. Es decir, toda forma, sea a través de una empresa o corporación o a través simplemente de un mecanismo de intercambio que ayude a abaratar los costos de ese intercambio, es una institución eficiente. Y Nord decía, bueno, normalmente en el mundo estas instituciones surgen espontáneamente, son informales, empiezan siendo informales, hasta que llega un punto en que demuestran que son realmente buenas y se formalizan de alguna manera, o sea, pasan a ser reconocidas por el derecho. Pero casi todos los mecanismos que nosotros usamos para hacer nuestros intercambios más eficientes han sido producto de instituciones generadas espontáneamente por la gente en la medida en que han funcionado. Hayek, en un libro muy bueno que se llama La Contrarrevolución de la Ciencia, dice que a él no le gusta la palabra instituciones porque suena a algo impuesto. Instituciones suena a instituido, como que hay una autoridad que lo cuando en realidad las instituciones han sido espontáneas y evolutivas a lo largo de la historia. Y Hayek dice, prefiero usar la palabra formaciones más que instituciones porque tiene más que ver con lo que estamos hablando. Una buena teoría en ese sentido hace falta, porque no existe. Desarrollo teórico, así como la economía ha desarrollado la cataláctica con reglas específicas, un buen desarrollo de una teoría de instituciones, un buen desarrollo de una teoría de normas, un buen desarrollo de una teoría de solución de conflictos. Piensen ustedes que si tomamos la idea de Bruno Leoni de que el derecho se vincula fundamentalmente con los reclamos, el sistema jurídico debería ayudarnos, primero, a través de contratos, a evitar conflictos futuros, a resolver ciertas cuestiones en los propios contratos, o por lo menos establecer los mecanismos por los cuales vamos a buscar la solución de los conflictos que se produzcan, y también buscar soluciones por vía institucional o por vía contractual de aquellos conflictos que no se hayan podido solucionar de otra manera. Una buena teoría de solución de conflictos, piensen ustedes que la mayoría
que los conflictos que nosotros tenemos no son resueltos formalmente a través de los tribunales, ni mucho menos. Ustedes tienen conflictos todo el tiempo. Si suben al colectivo y alguien le pisa un pie, ahí ya tienen un conflicto. Que lo van a resolver probablemente de manera muy sencilla, con un pedido de disculpas o lo que fuere, pero es un conflicto que tuvo un desarrollo y que tuvo una solución. De ahí para acá, ustedes todos tenemos conflictos permanentemente, pero no vamos a los tribunales por esa cuestión. Estamos acostumbrados a resolver el 90% de nuestros conflictos por mecanismos espontáneos y mecanismos informales. Una buena teoría de la solución de conflictos nos permitiría incluso poder resolver conflictos mucho más complejos por estos mecanismos. Hay, por suerte, bueno, no sé si no quiero cargar las tintas con eso, pero los abogados suelen ser educados en nuestros países sobre la base de que la función del abogado es la de ir a litigar a los tribunales y a ir a pelearse con el abogado de otra parte y a convencer a un juez por un montón de jurisprudencia y de legislación de que él tiene la razón, de que el otro está equivocado y ganarlo. Incluso hasta utilizan términos bélicos para referirse a los juicios. Cuando en un país civilizado la principal función de un abogado es evitar conflictos, no generarlos. O sea, en Estados Unidos ustedes van a ver un abogado y lo primero que ese abogado va a intentar es encontrar una solución que lo deje a ustedes conformes y a la contraparte también, y que evite que esto genere juicios ante los tribunales, gastos, pérdida de tiempo y un montón de cosas. Ustedes pagan por eso. Cuando el abogado no encuentra ese acuerdo y van a los tribunales, el abogado fracasó, porque su principal tarea era evitar todo eso. Hay un viejo, hay un ejemplo muy interesante de esto. Ustedes saben, a fines de los años 90, las empresas tabacaleras en los estados de Estados Unidos empezaron a demandar a las empresas tabacaleras en Estados Unidos como consecuencia de los mayores gastos en salud. ¿No? ¿Qué es lo que decían? Miren, ustedes venden cigarrillos, pero esto produce cáncer de pulmón, produce problemas de todo tipo, y yo después la salud pública de mi estado tiene que salir a curar a toda esta gente y nos cuesta una fortuna. ¿Cómo pagamos esto? Lo vamos a demandar, se empiezan a establecer demandas. Y ahí apareció un verdadero abogado que en 2 semanas resolvió un conflicto que podía haber durado 40 años tranquilamente, porque imagínense que un juicio de esa magnitud, 50 estados demandando a tabacaleras, que le hubieran exigido a los estados que abran todos sus registros de historia clínica de todos los casos que tuvieran en los hospitales públicos y que hubieran tenido apelaciones tras apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema, tranquilamente hubiera sido un juicio de 40 años. Este señor en menos de un mes resolvió el conflicto. ¿Qué es lo que hizo? Juntó a todos y les dijo, miren, las empresas tabacaleras van a pagar 250.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Cierren el mercado de cigarrillos que vengan de otra parte del mundo, porque en Estados Unidos solo se van a vender cigarrillos norteamericanos. ¿Por qué hago esto? Porque le vamos a poner un impuesto al cigarrillo norteamericano, del cual van a salir los 250.000 millones de dólares. No piensen que nosotros vamos a poner un centavo. La plata la van a pagar los fumadores. Por eso hoy es prohibitivo comprar cigarrillos de Estados Unidos y cada vez que uno va a Estados Unidos, un amigo le pide, comprame en el free shop cigarrillos porque son carísimos. Pero dijeron, cerramos el mercado, ustedes se comprometen a que nunca más en la vida nos van a demandar por una cuestión de esta naturaleza y nosotros vamos a pagarle en 10 años 250.000 millones de dólares. Por ese acuerdo que le llevó una semana a preparar, se llevó el 10% de honorario de 250.000 millones de dólares, muy bien ganados. Imagínense lo que hubiese costado ese juicio, hubiese sido una sangría para los estados americanos, para las tabacaleras, para todo el mundo. Y ese es el trabajo de un abogado, resolver conflictos, hacer que el mercado funcione, previendo, evitando conflictos.
conflictos futuros resolviendo los que existan. La función del derecho no es regular la vida de la gente tiene que tener libertad para poder actuar. El derecho aparece cuando aparece un reclamo, porque ni siquiera cuando aparece un conflicto. Silvano Leoni no hablaba de conflictos sino de pretensa, porque como les decía hoy, conflictos podemos tener permanentemente todo el tiempo, pero no siempre reclamamos por solo cuando hay un reclamo efectivo empezamos a hablar de derecho. ¿Y cómo resolvemos esos conflictos? Bueno, el gran desafío del derecho hacia el futuro es desarrollar una buena teoría de contratos, una buena teoría de normas consuetudinarias, una buena teoría de instituciones, una buena teoría de solución de conflictos, y quizá el tema más complicado, pero que se puede resolver, llevaría una discusión bastante más larga, una teoría sobre el enforcement de las decisiones de los árbitros, cómo hacer que se cumplan las decisiones de los árbitros, que hay mecanismos institucionales que existen para esto. Las compañías de seguros, si tendrían una tarea fundamental en esto, porque en realidad los asociados a distintas compañías de seguro podrían encontrar allí hasta los mecanismos de solución de conflictos. Las empresas de solución de conflictos que podrían aparecer y que hoy no existen porque en realidad todo se termina canalizando a través de los tribunales. O sea, uno podría pensar en una visión del derecho muy distinta de la que tenemos hoy, que esté mucho más enfocada a ser un complemento de este proceso de mercado, que lo tenemos por ahí mucho más claro en materia económica y que no nos damos cuenta que tiene un componente jurídico que es fundamental. Si uno toma esta idea de los escoceses, de cómo se desarrolla el orden social, porque en realidad lo que decía Adam Smith y compañía era que cada uno actúa buscando su propio provecho, y al hacerlo produce consecuencias no buscadas que generan en los demás cierto tipo de respuestas, que es lo que termina generando esta idea de orden al que Adam Smith llamaba la mano invisible, ¿no? O sea, como si hubiera una mano invisible que termina ordenando todo. Esa mano invisible no es otra cosa que el sistema de precios y de valores de las personas que interactúan, y que Hayek después llamó orden espontáneo. Pero ese orden de la sociedad nos debería llevar tal vez en el futuro, trabajando en ese tema, a redefinir el concepto de ciencias sociales incluso. Porque en realidad uno puede decir que no tiene sentido hablar de ciencias sociales, sino que en realidad la ciencia social es una sola. El derecho, la economía, las instituciones, el lenguaje y muchas otras cuestiones que involucran intercambios de personas tienen una misma base metodológica, son aspectos de un mismo proceso, que es el proceso de intercambio en la sociedad. No hay motivo para tratar el derecho con principios metodológicos distintos que la economía, la teoría de las instituciones. Uno de estos escoceses, Adam Ferguson, de una frase que era muy interesante, decía: las personas permanentemente tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del designio de persona alguna. ¿Qué quería decir? O sea, nosotros permanentemente hay instituciones que existen porque hay seres humanos que actúan, pero que ningún ser humano en particular las creó. ¿Y cuáles eran los ejemplos que ponía de estas instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del designio humano? El lenguaje. Para que haya lenguaje tiene que haber personas hablando, pero nadie inventó el lenguaje. Incluso cuando la Real Academia Española tiene la pretensión de que es la autoridad del lenguaje, lo único que hace es blanquear palabras que la gente ya está usando. O sea, lo único que hace es reconocer que la gente introdujo en el lenguaje nuevas formas de expresarse. ¿Qué otro ejemplo ponía? La moneda. En la época en que escribían estos autores, la gente usaba como moneda lo que mejor quería. O sea, hay moneda porque la gente interactúa. Si no hubieran personas interactuando, no existiría la moneda. Pero nadie inventó la moneda. A lo largo de la historia, los bienes más
diferentes han sido utilizados como moneda porque la gente los elegía. Terminó decantando el oro porque tiene una serie de ventajas respecto de otros bienes, pero a lo largo de la historia la gente ha transado con todo tipo de bienes. Obviamente el mercado, la moral, eran ejemplos que ponía Ferguson esto, y también el derecho. O sea, el derecho existe porque hay personas interactuando, pero nadie inventó el derecho. No hay ninguna autoridad, y esto dicho en el siglo XVIII en un sistema de common law, donde los jueces eran los que resolvían conflictos sobre la base de normas consuetudinarias y de jurisprudencia. Nadie inventó el derecho es algo que se discute permanentemente cada vez que hay un conflicto. Esto le permitió a Hayek introducir una nueva categoría, ¿no? Cuando se acuerdan que hablábamos del cosmos como orden espontáneo en los griegos y el taxis que era el orden artificial, y Hayek decía, en el medio de estos dos órdenes hay un orden que es el producto de la acción humana, pero no del designio de persona alguna, como decía Ferguson, y eso, uno podría decir que eso sintetiza a toda la ciencia social en general. Uno podría redefinir la sociología. La sociología es una ciencia que nació en el mundo de la mano del positivismo. O sea, la idea de que la sociedad la estudiamos como un conjunto, donde los individuos son piezas que hay que ver cómo funcionan, pero lo que yo estudio es el conjunto y no las piezas. Uno podría decir que así como la praxeología es la ciencia de la acción humana, la sociología podría ser la ciencia de la interacción humana, que tiene aspectos económicos, jurídicos, institucionales y de todo tipo. En ese contexto, el derecho es uno de esos aspectos, es el aspecto que nos permite evitar y resolver conflictos. Y si se lo viera de esa forma, prestaría un servicio mucho más importante del que está prestando hoy, que por el contrario pareciera que juega en contra, ¿no? Es decir, nosotros estamos sometidos a una serie de legislaciones y de reglas que van a contramano de nuestros propios intereses. Y esto es uno de los temas que en muchas personas tienen casi como aceptado, ¿no? Es decir, el derecho es la ley que sanciona el Congreso, y eso es lo que creo que los liberales debemos discutir, es el gran tema de discusión en el terreno del derecho. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí. Un dato nada más. Sí. Dijo que había dos libros de Bruno Leoni y mencionó uno solo. El otro se llama Lecciones de Filosofía del Derecho. Los dos libros fueron publicados por Unión Editorial en España, pero también creo que están en Unión Editorial Argentina, también los tiene editados aquí. Las lecciones de filosofía del derecho en realidad son apuntes de clase, de sus clases de filosofía del derecho, porque Bruno Leoni murió prematuramente, o sea, él era profesor en la Universidad de Padua y era de una familia medio aristocrática, y él se encargaba de administrar propiedades de la familia, y un día en una discusión con un inquilino que no quería pagar la renta, el inquilino sacó un revólver y metió 2 tiros y lo mató. Con lo cual se acabó Bruno Leoni, que fue una pena porque en realidad estaba en la plenitud de su producción académica, podía haber escrito muchísimo más, pero por eso, por ejemplo, ese libro de Lecciones de Filosofía del Derecho son apuntes de alumnos que él alcanzó a corregir y a aprobar, pero hay muchísimo de Bruno Leoni que está en italiano, estamos tratando de traducirlo para publicar en castellano. Y mencionó un libro de Hayek también sobre la ley. A ver, Hayek, en realidad, para mí lo mejor de Hayek sobre el derecho es cuando Hayek no habla de derecho. Es decir, yo tengo ciertas críticas al Hayek que habla de derecho porque me parece... Y de hecho Hayek aprendió mucho de Bruno Leoni. Hayek tenía la idea de que el derecho romano era una cosa espantosa y que había nacido como lo que fue después el derecho romano, y el que le explicó cómo funcionaba el derecho romano fue básicamente Bruno Leoni. Para mí los mejores trabajos de Hayek están en 2 libros, que son Los Estudios y los Nuevos Estudios. Un libro excelente de Hayek para mí es La Contrarrevolución de la Ciencia, que les mencioné hoy,
donde trata el tema metodológico en ciencias sociales. En materia de derecho está para su casi último libro, que es Derecho, Legislación y Libertad. Y ese libro, lo que sí les recomiendo es el primer volumen, son 3 volúmenes. El primer volumen desarrolla la idea del orden espontáneo y sobre todo vinculado con el derecho, para los que les interese, a los abogados o los estudiantes de abogacía que quieran saber cuál era la idea de Hayek sobre el orden espontáneo en materia jurídica, lean el primer volumen de Derecho, Legislación y Libertad, que ahora está publicado en los 3 volúmenes en uno solo. Pero fundamentalmente para mí los mejores trabajos de Hayek están compilados en los estudios y nuevos estudios, que son trabajos de los años 40, 50, 1940, 1950. Y después hay un último libro de Hayek publicado poco antes de morir. Hayek murió a los 89 años, a los 93 años. Con lo cual dicen que tuvo alguna ayuda, porque ya no creo que lo haya escrito él, que donde se desarrolla un poco la fatal arrogancia, que se llama ese libro, donde desarrolla un poco nuevamente la idea del orden espontáneo, muy bien escrito. Una punta en relación al derecho, que vos decías, la mentalidad sajona, se me ocurre que el tema de, por ejemplo, la legítima, el tema del testamento es una prueba de la confianza, no es una legítima en el derecho sajón como para... Bueno, de hecho en el sajón vos le podés heredar tu plata a tu gato, si querés, claro, dejar tu fortuna al gato o al perro. En realidad, la idea digamos, romana, y con una gran influencia cristiana, de que hay que preservar la familia, llevó a introducirle modificaciones al derecho hereditario y a poner imposiciones, ni que hablar del matrimonio y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero básicamente el derecho anglosajón surgió como un derecho mucho más libre, porque en realidad no tenía preconceptos elaborados. Como una confianza en la libertad. Reconocía la libertad de contratación de la gente y después, bueno, resolvía conflictos. Los jueces, si no había conflictos, no intervenían, solo intervenían cuando había conflictos. Nos cortamos, que tenemos que ir y ya está Eduardo esperando. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias.